Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Espero estén bien ustedes y sus familias. Miren, vamos a hacer la parte 3 de los factores inversos para explicar con más detalle, porque yo el otro día, en el primer video de los factores inversos, expliqué cómo obtener el factor inverso de un entero y de una fracción, pero ahora quiero explicar con más detalle por qué se obtienen de esa manera. Para entenderlo, vamos a partir de este problema. Dice, se tiene la figura B'. Resulta, o más bien, la figura B' resulta de aplicar el factor de proporcionalidad 4/5 a una figura B. O sea, la figura B' la obtengo a partir de la figura B aplicándole a esta figura el factor 4/5. Pero la pregunta es, ¿qué factor permite obtener a la figura B, o sea, a esta, a partir de la figura B'? Sé que obtuve la figura B' a partir del factor 4/5 aplicado a la figura B. Ahora es al revés. ¿Qué factor me va a permitir obtener la figura B a partir de la figura B', si supe que el factor con el que obtuve fue 4/5? Hagan una pausa en el video, piensen, reflexionen y traten de contestarlo. Fíjense bien, para resolver este problema vamos a aplicar lo que hicimos en el video anterior. Aquí, si me están diciendo que el factor de proporcionalidad que apliqué para obtener la figura B' fue 4/5, quiere decir que primero tuve que haber dividido yo la medida de la figura B entre 5 para saber cuánto era 1/5. Y luego multiplicar por 4 para saber cuánto era 4/5 de cada medida de esa figura B, que no la estoy poniendo, pero si me tuvieran las medidas de la figura B y yo quisiera obtener la figura B', pues las medidas de la figura B primero podría ser entre 5 para saber cuánto es 1/5 y luego por 4 para saber 4/5. ¿Cuánto es 4/5? Tanto para todas las dimensiones que tenga la figura B. Para revertir esa transformación que hizo de 4/5, se aplican los factores inversos. Se aplican los factores inversos de 1 por 1. Si primero fue entre 5 para saber cuánto es 1/5, pues ahora va a ser primero por 5, que es la operación contraria de dividir. Y si después fue por 4 para saber cuánto era 4/5, ahora es entre 4, que es la operación contraria de por 4. Y si hacemos eso, pues entonces, ¿cómo nos quedaría el factor inverso? Si estoy diciendo que primero va a ser por 5, porque acá primero dividí entre 5 para saber que va a ser 1/5, pues entonces la respuesta va a ser primero que lo multiplico por 5, ¿verdad? Y si después multipliqué por 4 para saber cuánto era 4/5, pues ahora lo que tengo de multiplicar es dividir, entonces ahora va a ser entre 4. Y nos queda el factor inverso, que es como lo expliqué en el primer video, que nada más era cambiar el numerador como denominador y el denominador como numerador. Ahí está. Pero esta es la explicación. Aquí, si quería saber cuánto era 1/5, pues va entre 5. Pero si aquí primero dividí, pues entonces aquí primero multiplico. Y si acá luego multipliqué por 4 para saber cuánto era 4/5, pues ahora lo que tengo de multiplicar es dividir. ¿Y entonces qué me va a quedar? Pues 5/4. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de explicar, por lo tanto, el factor inverso de 4/5 va a ser 5/4. Porque como sabemos, la operación que deshace lo hecho por una multiplicación es la división. Y la operación que deshace lo hecho por una división es la multiplicación. Fíjense bien, muchachos, ojo, esto es lo más importante de todo lo que hemos hecho en este video. Acabamos de decir que lo contrario de multiplicar es dividir. Si yo apliqué el factor 4/5 a la figura B, que es lo que explicamos hace rato, y estamos diciendo, el factor significa multiplicar por 4/5. Entonces sabemos que lo contrario de multiplicar es dividir. Si yo quisiera regresarme a tener la figura B, pues tendría que dividir las medidas de la figura B' entre 4/5. Pero yo también acabo de explicar que lo puedo obtener diciendo, bueno, si primero dividí entre 5, pues lo contrario de dividir es multiplicar.
Si dividí entre 5 para obtener un quinto, y luego multipliqué por 4 para obtener 4 quintos, pues lo que tengo de multiplicar es dividir. Entonces, ¿qué resulta? Que así como yo digo que yo puedo dividir entre 4 quintos para regresarme a la figura B, en lugar de eso puedo multiplicar por el factor 4 quintos, por 5 cuartos, perdón, por el factor 5 cuartos. ¿Y qué nos quiere decir? Que dividir entre una fracción, o sea que si yo tuviera que dividir entre 4 quintos para regresarme otra vez a tener mi figura B original, equivale a multiplicar por la fracción inversa, que es ¿cuál? 5 cuartos. ¿Sí? Esto va a quedar más claro en los siguientes videos. ¿Sí? Si yo quiero regresarme de unas medidas de algo, si yo multipliqué, pues lo que tengo de multiplicar es dividir, yo tendría que dividir. Si yo multipliqué por una fracción, tendría que dividir entre esa misma fracción. Pero otra opción es, si en lugar de querer dividir, obtengo el factor inverso y entonces ya no divido, multiplico pero por el factor inverso y me regreso a las medidas que tenía al principio. Esto va a quedar más claro en los siguientes videos que vamos a hacer aplicándolo en problemas concretos. Lo vamos a resolver con división y con multiplicación inversa para que vean que nos da lo mismo. Bueno, muchachos, hasta ahí le dejamos el video. Que estén bien. Hasta luego. Adiós.